Solicito a la secretaria informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 87 ciudadanos senadores. En consecuencia hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 20 de septiembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Se aprueba el acta, señor presidente. Compañeros senadores, informo a ustedes que en reunión celebrada esta mañana, la mesa directiva, en ejercicio de la atribución del artículo 181 del reglamento del Senado, autorizó la rectificación de turno a los siguientes asuntos: al proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar, presentado por el senador Pablo Escudero el pasado 4 de septiembre, se rectifica su turno para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Al punto de acuerdo del senador Manuel Bartlett Díaz, que solicita regularizar el procedimiento que debe seguir la iniciativa de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental presentada el martes 18, se rectifica su turno para quedar en la Junta de Coordinación Política. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron 2 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite, según lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, la siguiente documentación: el informe sobre la invitación a México de los miembros de acuerdo de asociación transpacífica para incorporarse a las negociaciones y el informe de resultados de las diversas negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay. En su oportunidad se remitirán a la Comisión de Relaciones Exteriores. En el apartado de iniciativa se recibió del senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Se concede el uso de la tribuna al senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Seguro de Desempleo. Con su permiso, senador presidente. Esta iniciativa la suscribe con un servidor la senadora Magdalena García. El bienestar de todos los mexicanos debe ser una prioridad para la gestión y el desarrollo de cualquier gobierno. Las acciones dirigidas a la inversión de las capacidades de las personas son indispensables a fin de aumentar su eficacia y propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores mexicanos y también de sus familias. El auge demográfico requiere de establecer políticas en el corto, mediano y largo plazo para crear las fuentes formales de empleo que nuestro país necesita. La OCDE reportó que en México laboran unos 13 millones de personas en condiciones precarias, sin seguridad social ni salarios fijos. Si esto hay que sumarle el 2.5 millones de desocupados y los 4 millones de mexicanos subocupados. Esta es una prioridad nacional de acuerdo a lo que establece el artículo 25 de nuestra Constitución, dado que en este artículo establece que corresponde al Estado mexicano la rectoría en el desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Esta propuesta tiene
como finalidad establecer en México el seguro de desempleo como una política pública nacional. Hay que advertir que ya algunos estados tienen algunos programas que establecen un apoyo en materia de desempleo, como es el caso del Distrito Federal, y lo que hoy pretendemos es que esto sea ya una política nacional. El Seguro Nacional de Desempleo, la propuesta que hacemos es un programa que debe establecerse a partir de invitar a los mexicanos desempleados a capacitarse para poder estar en condiciones de ser reincorporados a la vida laboral de este país. Esta propuesta establece la distribución de competencias entre los 3 órdenes de gobierno. Esto es, que el Seguro Nacional de Desempleo será financiado de manera solidaria por la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y también los propios beneficiarios. Esta ley establece de manera clara que es un programa de protección social tendiente a establecer las bases de protección, promoción y fomento al empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y social, así como instituir como política pública la programación del seguro de desempleo. Esto a través de estímulos fiscales de las empresas y también promover acciones que eleven su productividad de tal manera que el crecimiento del empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar. Es esta propuesta que se pone a su consideración, señores y señoras senadores, para que de manera conjunta a lo que hoy se discute como una reforma laboral, podamos desde ya establecer este programa y ofertarle a los mexicanos la posibilidad de poder capacitarse, de no buscar oportunidades fuera de la ley y que todo el Estado mexicano asuma como una prioridad en este país el que podamos reincorporar a la mayoría de los mexicanos a la vida productiva. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Túrnese en su momento a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se reforman el Código de Justicia Militar, la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina Militar para el personal de la Armada de México. Muchas gracias, señor presidente. Buen día, señoras senadoras, señores senadores. En México, el sistema educativo militar se constituye en 36 instituciones educativas, de las cuales 6 son unidades escuelas y 12 jefaturas en cursos. En estos planteles realizan sus estudios un promedio anual de 5,000 estudiantes. Este año ingresaron al sistema educativo militar más de 1,700 mujeres y hombres, de los cuales un número importante son adolescentes, es decir, personas menores de 18 años de edad. En el caso de estas personas que cursan sus estudios en estos planteles militares, preocupa, a pesar de que México desde 1990 aprobó la Convención Internacional sobre Derechos de la Niñez, se sigan aplicando disposiciones, sanciones y castigos contenidos en los propios códigos castrenses, sin tomar en consideración la protección especial de los derechos humanos que deben gozar quienes son adolescentes, para que no sean sujetos de disposiciones que son propias de adultos. Este es un debate que tiene muchos años, que se ha dado en el Congreso de la Unión y que permanentemente organizaciones de Naciones Unidas y organizaciones internacionales de derechos humanos le han manifestado al Estado parte que tome medidas para
resolver estos inconvenientes que atentan contra los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad y que estudian en este tipo de instituciones. Es un problema que tiene, por lo tanto, que corregirse de raíz para que haya una adecuación de todas las disposiciones que caracterizan este tipo de educación castrense. Por tanto, la presente iniciativa que pongo a su consideración propone adecuar las disposiciones contenidas en estos ordenamientos de tratados internacionales, pero también de distintos preceptos contenidos en nuestra Carta Magna. Menciono el artículo 4 constitucional, que ya establece, entre otros preceptos, el interés superior de la niñez, y además el 18 constitucional, que crea el sistema de justicia para adolescentes infractores. Creo que es importante mencionar que ahora que estén instaladas las comisiones, tenemos que dirimir que las personas menores de edad no pueden sufrir exclusión o discriminación de ningún tipo y bajo ninguna índole para que puedan ser protegidos en todos sus derechos humanos. Menciono de manera muy breve, por ejemplo, algunos preceptos de la Convención Internacional sobre Derechos de la Niñez. Los Estados parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y la niña y de conformidad con la presente convención. Por ejemplo, inscrita en el artículo 28. Los Estados partes convienen en que la educación de la niña y el niño deberá estar encaminada a inculcarles el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 37 menciona que ningún niño o niña sea sometido a torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación a personas menores de 18 años de edad. El artículo 40 establece que se debe reconocer el derecho de toda niña, niño, de quien se alegue se ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado acorde al fomento de su dignidad y el valor, que fortalezca el respeto de la niña y el niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que se tengan en cuenta la edad y la importancia de promover la reintegración del niño o la niña de que se trate y que asuma una función constructiva en la sociedad. Termino mencionando que la iniciativa que estamos presentando impacta el Código de Justicia Militar, la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina Militar para el personal de la Armada de México. Me parece, señoras y señores, que el Senado tiene que restituir la discusión que ya se ha dado en legislaturas pasadas y resolver en este sentido afirmativo lo que hemos planteado desde diferentes espacios para que no haya exclusión del goce de todos sus derechos sin cortapisas, sin menoscabo o ante la posibilidad de que estos puedan ser anulados aún cuando estén estudiando en este tipo de instituciones castrenses. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora. En su oportunidad se turnará a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Señoras y señores senadores, ruego a todos los presentes ponerse de pie a efecto de guardar un minuto de silencio en memoria de los trabajadores fallecidos en la tragedia ocurrida en Reynosa, Tamaulipas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 4 constitucional. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, hago uso de las facultades que me da la ley orgánica del Congreso General, así como el reglamento correspondiente de este Senado de la República, para presentar a ustedes un asunto que considero de la mayor importancia. En este momento, la descomposición social que tenemos es grave, es sumamente lastimosa y creo que tiene bastantes aspectos que atender. Pero uno de ellos, que lo hemos dejado de lado y poco atendido, poco comprendido y sobre todo sin un marco jurídico adecuado, es el que tiene que ver con la familia mexicana o las familias mexicanas, que sigue siendo una gran discusión. Si es en singular o si es en plural, cuando el tema más importante en este propósito es ver cómo están organizadas, quién las compone. Hay una gran discusión todavía sobre el esquema de la familia tradicional. Y cuando revisamos las instituciones de familia o de las familias, encontramos varios aspectos que han sido abandonados por mucho tiempo. Sin embargo, uno, y me refiero específicamente al tema de la adopción, y no le voy a poner ni adopción plena, ni simple, ni internacional, solamente el término adopción, esta institución de familia no ha tenido el cuidado y la atención que requiere. El adoptado, la adoptada, el adoptante merecen tener un marco jurídico adecuado. Por eso hoy vengo ante esta soberanía a presentar una reforma al artículo 4 constitucional, una reforma a un párrafo más que pueda visibilizar en toda la extensión de la palabra, en todo el alcance que esto tiene, esta institución de familia como es la adopción. Yo solamente traigo hasta aquí un asunto que hace muy poco pudimos ver. Cuando Haití tuvo la gran catástrofe natural, México fue uno de los únicos países que no pudo recibir niños y niñas, no pudo adoptar, porque sus normas son muy rigurosas, pero porque además no contemplan otros aspectos de la realidad social que tenemos. Por eso, hoy vengo a proponer esta reforma al artículo 4 constitucional y pidiendo, en principio, que se le dé las facilidades para esta institución de familia a quienes pretendan adoptar. No con esto le estamos abriendo una puerta a un fenómeno que a veces también forma parte de un delito, como es la trata de personas. Yo sí me gustaría que nos pudieran apoyar aprobando esta reforma constitucional y luego buscar la ley reglamentaria al respecto, porque la adopción requiere una atención especial, porque estamos hablando de seres humanos, niñas y niños, hombres y mujeres que requieren hacer uso de esta institución tan noble, tan necesaria para seguir constituyendo las familias mexicanas que requerimos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. En su oportunidad, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Enseguida tiene el uso de la tribuna la señora senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley Orgánica del Congreso General.
Gracias. Vengo a esta tribuna para proponer a ustedes, senadoras y senadores, que el Senado cuente con una comisión especializada en migrantes. México es un país de salida, llegada, retorno y tránsito de migrantes. Suena a lugar común, pero no existe otro país en el mundo con una problemática migratoria tan compleja como la nuestra. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, en las últimas 2 décadas, México rompió todos los parámetros nacionales e internacionales en materia de flujos poblacionales. Como consecuencia, México se adjudicó el vergonzoso récord de expulsión de personas a nivel mundial y se convirtió en un país de migrantes y de miles de familias desintegradas. Lo anterior sucedió al mismo tiempo en que nos consolidábamos como un país que depende en gran medida de los recursos generados y de las remesas enviadas por los migrantes. De manera paralela, la creciente migración proveniente de distintas naciones latinoamericanas puso en evidencia la crisis de seguridad y la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la integridad física y el respeto a los derechos humanos de quienes ingresan al territorio nacional en su camino hacia los Estados Unidos, aún también siendo mexicanos. La matanza de San Fernando, las historias cotidianas de violencia, abuso y extorsión de las que sistemáticamente son víctimas hombres, mujeres y niños que ingresan por la frontera sur, y la cada vez más complicada realidad de los millones de mexicanos que radican en los Estados Unidos son solo algunos de los argumentos más sólidos que justifican la necesidad de que el Senado de la República cuente con una comisión especializada en el fenómeno migratorio. México requiere hoy más que nunca una política de Estado en esta materia. Paradójicamente, y dada la magnitud del reto, resulta incomprensible que el Senado de la República no cuente con una comisión de asuntos migratorios especializada y dedicada de tiempo completo al análisis y seguimiento del fenómeno migratorio y particularmente de la realidad, la situación de nuestros compatriotas radicados en el extranjero. Desde hace un par de legislaturas, al aprobarse un documento estratégico denominado México frente al fenómeno migratorio, las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, en ese documento reconocieron que la magnitud alcanzada por la migración mexicana y sus complejas ramificaciones en la vida económica y social de México y los Estados Unidos propiciaron que el fenómeno migratorio adquiriera mayor relevancia en las agendas nacionales de ambos países y lo convirtiera en un asunto prioritario de la agenda binacional. Hoy, el tema migratorio debe ser un tema prioritario en nuestro país, tanto en lo interno como en lo bilateral, en lo que compete al Ejecutivo y también en lo que concierne a este Poder Legislativo. Nuestro país necesita de una estrategia diseñada y ejecutada colectivamente. Nuestros compatriotas esperan una actuación del Estado y también de este Senado de la República. En ese contexto, necesitamos una comisión permanente y especializada, una comisión que se dedique a dar seguimiento constante y puntual a la realidad migratoria, un órgano que sea capaz de generar propuestas e impulsar políticas y alternativas de solución a los problemas. En síntesis, una instancia que logre dar al Senado ese perfil de interlocutor frente al Congreso de los Estados Unidos y que lo transforme en un actor protagónico que coadyuve a impulsar y alcanzar una reforma migratoria integral. Es cierto que ya contamos con la Comisión de Asuntos Fronterizos para las regiones norte y la sur, así como una comisión de población. Pero el fenómeno migratorio no es un simple asunto
fronterizo o un tema estrictamente poblacional. Destacamos y reconocemos el trabajo realizado hasta ahora por esas comisiones, pero los asuntos fronterizos son muy amplios, van desde medio ambiente, transporte, la gestión de agua, los servicios básicos, los límites, la delincuencia organizada, los flujos de distintos bienes, de mercancías, etcétera, etcétera. Por su parte, la Comisión de Población tiene que ver más con aspectos demográficos, culturales, socioeconómicos, relacionados más bien con flujos internos de connacionales que a un fenómeno propiamente migratorio. Por lo tanto, no existe razón para no delegar en las comisiones ya existentes todos aquellos asuntos de trascendencia y radicar exclusivamente los asuntos migratorios a una nueva comisión. La propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 85 que la Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para dar cumplimiento a sus funciones. Hoy más que nunca, el Senado de la República requiere de una comisión especializada que le permita al Poder Legislativo contribuir en el diseño de estrategias que permitan a nuestro país hacer frente a las amenazas representadas por todas aquellas legislaciones locales antiinmigrantes y racistas que pretenden restringir los derechos humanos y completos de nuestros connacionales en diversas entidades de la Unión Americana. Es el caso de la ley SB 1070, la cual finalmente ha entrado en vigor el día de ayer y que permitirá a las autoridades locales del estado de Arizona detener a cualquier persona por su apariencia o por su origen étnico. Tampoco podemos seguir ignorando el endurecimiento de los controles fronterizos, las políticas de expulsión, el aumento de las detenciones, el incremento de los riesgos inherentes a cruzar la frontera por lugares inhóspitos y el estancamiento de la economía de los Estados Unidos como condicionantes determinantes de la realidad migratoria y de la situación cotidiana que día a día enfrentan miles de nuestros compatriotas. Es por ello que debemos avanzar en la capacitación de las autoridades migratorias y en el establecimiento de condiciones y parámetros que nos permitan garantizar el respeto a los derechos humanos elementales de los inmigrantes centroamericanos y mexicanos. Así como otras cosas, si queremos que este Senado de la República se convierta en un actor y en un interlocutor capaz de impulsar los objetivos nacionales, fortaleciendo al mismo tiempo la actuación y el poder de negociación de nuestro país en un ámbito bilateral y regional, entonces no debemos dudar que debemos crear a la brevedad la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República. Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el artículo único. Se adiciona una fracción cuarta a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose las subsiguientes, quedando en los siguientes términos. Artículo 90. 1. Las comisiones ordinarias serán las de fracción cuarta, asuntos migratorios. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese en su momento a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Se recibió de la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma la fracción cuarta, artículo 115 de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos. En otro apartado de nuestra agenda del día de hoy, se concede el uso de la tribuna a la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a trabajar conjuntamente a las autoridades federales, estatales y municipales en la lucha contra la trata de personas. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Difícil imaginar un crimen tan horrendo
e impactante como la trata de personas, uno de los delitos más lucrativos y de mayor crecimiento. 32,000 millones de dólares anuales se estima que tiene de ingresos este negocio. Es una violación de los derechos humanos que tiene su origen en la demanda de servicios sexuales y de las ganancias que éstas generan. La mercantilización de los seres humanos como objetos sexuales, así como otros elementos relacionados con la pobreza, las desigualdades de género, la posición de subordinación de niñas y mujeres que representan un campo fértil para la trata de personas. Se estima que cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata en nuestro país, de las cuales 79% son utilizadas para explotación sexual y 18% para explotación laboral, un 3% de extracción de órganos. Es precisamente este día, a unos cuantos días de que se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, el 23 de septiembre, que fue en Estocolmo, y que la primera norma a nivel mundial que refiere el tema de trata antes de blancas, ahora un concepto más incluyente de personas, tiene 99 años. Lo que estamos diciendo es que es la manera de esclavitud moderna o un secuestro prolongado. El punto de acuerdo que hoy someto a la consideración de esta Asamblea tiene que ver con que ya tenemos una ley que se reformó, que se publicó este año, pero que se ha vencido el término para tener el reglamento. Importante es que exhortemos que se dé cumplimiento al artículo transitorio cuarto que habla de elaborar el reglamento correspondiente de la ley de trata de personas y que podamos tener las medidas de prevención suficientes para no remediar ya cuando haya víctimas. En México esta problemática ha cobrado precisamente muchas de ellas. Los avances, podríamos subrayar, están en la Comisión de Derechos Humanos, que ha capacitado, que ha generado comités distritales. Hay también una fiscalía especializada que refiere, que informa del 2007 al 2012 que se han denunciado solo 12 casos, pero de ellos solo 2 víctimas rescatadas. Es importante señalar entonces que se ha implementado un programa, pero que el 14 de septiembre se venció el plazo para el reglamento. Una ley está coja si no tiene su reglamento. Recientemente se emitió un acuerdo de coordinación general para la investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas de la Procuraduría General de la República. Es bueno saber que hay acuerdos para la concurrencia de niveles y poderes. Sin embargo, de las entidades federativas que han modificado sus ordenamientos, tan solo una tercera parte de ellos, pero casi nadie tiene en sus códigos este delito, a excepción de Oaxaca, que sí ha podido implementar estas medidas. Por ello, es importante que se publique el reglamento, que se implemente una política de Estado en la materia, que se integren recursos suficientes para desarrollar el programa nacional y constituir el Fondo de Protección y Asistencia a Víctimas de los estados y del Distrito Federal, y continuar la vinculación internacional dentro y fuera del país con asociaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, que han asumido un compromiso de trabajar sistemáticamente en la lucha por erradicar este mal.
compañeras y compañeros legisladores, es indispensable que este Senado dé unas muestras de la sensibilidad política para que haya prevención y no lleguemos a tantas víctimas más. Porque las víctimas requieren asesoría, apoyo social, atención médica. Por favor. Y por ello es impostergable que hoy estemos de acuerdo en que el Senado de la República, tal como está el punto de acuerdo, exhorte respetuosamente al titular del Ejecutivo a emitir a la brevedad el reglamento correspondiente a la ley en la materia de trata y de las personas, de conformidad con el artículo 4º transitorio de la materia. Segundo, el Senado de la República exhorta al Congreso de la Unión a analizar la ley vigente a fin de subsanar las lagunas jurídicas para su exacta aplicación y solicita a la Cámara de Diputados considerar este tema en el presupuesto. Tercero, el Senado de la República exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos estatales, así como los congresos, a expedir y homologar sus ordenamientos en materia de trata de personas. ¿Es cuánto, señor presidente? Sí, senador Escudero, para suscribir la iniciativa. Muchas gracias. Tomamos nota de ello. Senadora Angélica de la Peña, lo mismo. Escribirla. El senador Orihuela, suscribe igual. Senador Alcalá. Muy bien, esta secretaría, le solicito, tome nota de quienes se adhieren a este punto de acuerdo. Muchas gracias. En su momento se turnará a la Comisión de Derechos Humanos. Ahora tiene la palabra el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de cada Cámara a integrar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Hasta por 5 minutos. Le agradezco, y con su permiso, senador presidente. Ante esta tribuna no han faltado los senadores y las senadoras que han externado una legítima preocupación por lo que ha ocurrido a lo largo y ancho del territorio nacional en tratándose de la seguridad nacional. Aquí han concurrido senadores que han planteado, incluso se han desgarrado las vestiduras en torno al asunto de Tres Marías. También aquí han concurrido senadores a compartirnos el sentido caso que lamentamos de San Fernando en Tamaulipas. Aquí se han externado otros temas en materia de seguridad pública y todos tenemos muy claro lo que está ocurriendo en diversos estados de la República. Los muertos en Jalisco, los más de 130 reos que escaparon en turibús de Piedras Negras en Coahuila, y demás asuntos que en este momento están atentando contra la sana convivencia de los mexicanos y están poniendo en entredicho el papel de las instituciones. Todo ello no puede entenderse si no es a partir de la creación de la Ley de Seguridad Nacional en enero del 2005. En esta fecha, los poderes de la Unión, ante los retos y las amenazas para este país, decidieron reorganizar la forma en que debían estar colaborando entre los tres poderes del Estado mexicano. Y una parte fundamental se establece en esta ley con la creación de la Comisión Bicameral entre senadores y diputados en materia de seguridad nacional. Pero nadie de los senadores que ha concurrido a esa tribuna ha externado la preocupación de integrar esta comisión. Esta comisión no solo es prioritaria, es
la que controla y evalúa las políticas y las acciones vinculadas a la seguridad nacional. Esta comisión es la que de manera directa se hace de la información estratégica y confidencial para poder enfrentar con eficacia la delincuencia. Por ello, hoy planteo ante ustedes, señores y señoras senadores, un exhorto a las juntas de coordinación política tanto del Senado como de la Cámara de Diputados para que de manera urgente puedan ya integrar esta comisión bicameral y de inmediato el presidente o quien deba ser el presidente de esta comisión pueda pedir el informe al secretario ejecutivo de Seguridad Nacional del semestre inmediato anterior, como es la obligación que consagra el artículo 56 y 58 de la propia Ley de Seguridad Nacional. Es ya prioritario que podamos trabajar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de manera coordinada, en permanente colaboración, con respeto a nuestras autonomías, pero ante todo con el compromiso que tenemos para con todos los ciudadanos mexicanos. Por tanto, solicito se exhorte a la Junta de Coordinación Política del Senado y a la homóloga de la Cámara de Diputados para que a la brevedad integren esta comisión bicameral. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez. Considerando la oportunidad con la que debe tratarse este punto, se turna a la Junta de Coordinación Política del Senado y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, a nombre propio del senador Miguel Barbosa Huerta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a remitir un informe acerca de las acciones y avances en torno al conflicto derivado de la declaración de insolvencia de la empresa mexicana de aviación. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante, senador. Antes de iniciar con este punto de acuerdo, quiero saludar la presencia de los compañeros de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación de Mexicana, de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Mexicana, trabajadores de tierra y también trabajadores de confianza de la empresa mexicana de aviación. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Por economía procesal parlamentaria presentaré los aspectos más relevantes que señala este punto de acuerdo, haciendo la aclaración nada más de que tiene cambios del que originalmente se presentó, precisamente en la búsqueda de acuerdo, de consenso de esta soberanía. Y también, no obstante a que no han iniciado los trabajos de las comisiones aquí al interior del Senado, nos parece muy importante abordar el tema precisamente de Mexicana de Aviación. Y decimos que es un tema muy importante precisamente porque se trata de un sector estratégico para el desarrollo económico de nuestro país. Es un tema importante porque estamos hablando de 8,000 fuentes de empleo directas y estamos hablando de casi 100,000 empleos indirectos que venía generando Mexicana de Aviación. La suspensión de actividades de esta empresa ha hecho evidente la falta de una política aeronáutica de largo plazo en nuestro país. Es un reclamo que los trabajadores han venido haciendo, que la gente conocedora de este sector ha venido haciendo desde hace más de 20 años. Y precisamente por eso es que hemos dejado pasar oportunidades tan valiosas, tan importantes para la aviación mexicana, como la que se nos presentó hace más de 10 años, cuando se suscitaron los lamentables acontecimientos en la aviación estadounidense, el 11 de septiembre, que ustedes seguramente recordarán, en donde vino la oportunidad de crecer en materia aeronáutica, porque con este conflicto de inmediato se duplicó la demanda internacional para poder ingresar al mercado estadounidense a través de las aerolíneas mexicanas. Nos parece muy lamentable haber dejado pasar esa oportunidad y en lugar de ir por la disputa al mercado internacional,
nos privilegiamos con una visión interna y entramos a la disputa del mercado nacional. Hablamos de que este es un sector estratégico también para el desarrollo económico de nuestro país, porque este mercado, este sector, nos permite recaudar 500 millones de dólares anuales simplemente por este concepto. Tendríamos que imaginar qué sucedería si este sector estuviera obedeciendo a un plan estratégico que formara parte de esa visión y de esa política aeronáutica que tanta falta nos hace. Y además tenemos que reflexionar que el problema no concluye aquí. El problema se puede agudizar porque, derivado precisamente de esta falta de crecimiento, se está viendo cada vez más amenazado nuestro mercado nacional por aerolíneas extranjeras. Están al acecho, están a la espera de poder ocupar el espacio aéreo mexicano, que hoy no estamos siendo capaces de ocupar. Bajo estas condiciones, precisamente, es que Mexicana de Aviación hace poco más de 2 años tuvo que parar sus operaciones, sin que a la fecha se tenga una ruta clara para la reactivación de esta empresa. Actualmente la información que se tiene sobre este caso es únicamente a partir de los medios de comunicación, de algunas declaraciones también de funcionarios involucrados con este tema. Y finalmente, ¿cuál es el verdadero problema de Mexicana de Aviación? Algunos han insistido en que este es un problema de orden económico, insuficiencia económica. Otros más han tratado de hacerlo ver como un problema laboral, pero podemos afirmar que este es más un problema de voluntad política. Y explico por qué. Los acreedores más importantes, o el problema más importante que presenta Mexicana, es precisamente la deuda a sus acreedores. Y en esta deuda está, por ejemplo, el pasivo laboral, está Bancomex, está Banorte, está el Aeropuerto Internacional y está, entre otros, la Secretaría también de Hacienda, el SAT. Nos es muy importante el comentar que ha habido ya señales muy claras de voluntad para resolver este problema. Pues uno de sus problemas más importantes, el pasivo laboral, ha encontrado alternativas. Los trabajadores han hecho manifiesta su voluntad y han señalado estar dispuestos a capitalizar a la empresa, es decir, a poder considerar la participación accionaria en lugar del reclamo inmediato del pago de pasivos. Y también 2 de los acreedores más importantes, Bancomex y Banorte, han señalado la voluntad para buscar alternativas que permitan capitalizar a la empresa. Sin embargo, a quien se ha nombrado administrador y al mismo tiempo conciliador para este tema, no ha generado alternativas sobre este problema de Mexicana de Aviación. Por eso es que señalamos, además, ante la solicitud que han hecho los acreedores de buscar a otro conciliador, de buscar a otro administrador, es que pensamos que el problema es más político que de otra naturaleza. Concluya la oradora, por favor. Nos parece muy importante entonces todo este señalamiento y por eso es que presentamos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, solicitamos que en un plazo no mayor a 15 días, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la de Trabajo y la de Hacienda nos presenten información del estado que guarda la empresa Mexicana de Aviación, así como respecto de la empresa controladora Nuevo Grupo Aeronáutico S.A.DCB. Segundo, se solicita a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Senadores, la creación de un grupo de trabajo especial que dé, con la participación de los actores directos, seguimiento a todo el conflicto de Mexicana de Aviación, así como para que proponga alternativas de solución a este conflicto. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica
si el anterior punto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si consideran este punto de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la tribuna al senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para razonar su voto. Con la venida de la presidencia, creo que hay que establecer claramente que más que un tema político, es un tema judicial. Estamos ya ante un concurso mercantil y de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, es el juez el rector del procedimiento y se auxilia de un conciliador que es el responsable de las negociaciones para que la empresa pueda ser reestructurada, recapitalizada y salga de su estado de insolvencia. Y coincidimos con la proponente en que el conciliador no ha cumplido cabalmente con sus responsabilidades. Y así lo considera también el Ejecutivo, quien le solicitó al juez o a la juez que lleva el asunto que removiera a este conciliador, que en términos de la misma Ley de Concursos Mercantiles es su coadyuvante. Pero la juez determinó no hacer caso o no atender esta propuesta y decidió mantener a este conciliador. En el respeto a la división de poderes, que creo que debe marcar cualquier determinación y que ya existe en este país, es que el Ejecutivo y este Legislativo tenemos que respetar esta división de poderes en este caso de la competencia del Poder Judicial. Pero no obsta esto para decir e insistir que el conciliador no ha cumplido con su obligación de remitir a la Dirección de Aeronáutica Civil los estados financieros auditados de 2010 y 2011. También insistir que al inicio del proceso de concurso mercantil se reportaron 473 millones de pesos en fideicomisos y cuentas sin que a la fecha se haya informado sobre los balances de estos fideicomisos. El conciliador se ha conducido con falta de transparencia, pues los informes que se han presentado carecen de contenido sobre el estado que guarda la empresa, es decir, esta información no la tiene el Ejecutivo, como lo pidió la proponente, lo tiene el conciliador, sus estados financieros, su situación operativa y los avances respecto de las obligaciones y deudas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reporta que no tiene conocimiento del avance que guarda la elaboración del convenio de acreedores, puesto que el conciliador Gerardo Badín Cherit ha hecho caso omiso de los requerimientos de la SCT al efecto. No se ha reportado con puntualidad el estado que guarda la empresa en concurso mercantil y el juez, como lo mencionamos, en su momento negó a distintos acreedores su derecho a nombrar un interventor que supervise las labores del conciliador. Este punto también es importante exhortar que no investigar, que no sustituir a la autoridad jurisdiccional. Estamos de acuerdo en que el asunto en cuestión requiere de mucho mayor información, pero no sería en caso de aprobarse este punto de acuerdo, como ya lo mencionamos, el Senado como parte del Poder Legislativo quien exclusivamente así lo considera, sino que como ha quedado sentado, el Ejecutivo piensa en los mismos términos. Por lo anterior, resulta obvio que es de apoyarse que respecto al estado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, así como del estado que guarda la empresa en sí misma, se solicite tener la mayor información que legalmente se pueda tener respecto a un asunto que aún se encuentra en proceso jurisdiccional, pero pidiendo a la mesa directiva pueda poner a la consideración de este Pleno, se solicita este informe primariamente a la juez que conoce el asunto y al conciliador que la coadyuva, respetando el carácter de aquel como rector del concurso mercantil y secundariamente a otras instancias involucradas. Igualmente, debemos de expresar que no es de aprobarse una comisión especial que dé seguimiento a un conflicto que ya se está dirimiendo en el Poder Judicial, pues si el Ejecutivo, que históricamente no respetaba la división de poderes, ya en esta democracia que tenemos en México sí lo hace, con mayor razón lo debe hacer este Poder Legislativo. Muchas gracias, y este es el sentido del voto del Partido Acción Nacional con las reservas del caso. Muchas gracias. Gracias, senador. En su momento vamos a consultar esto también.
Para hablar sobre el mismo asunto se concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, compañeros vicepresidente, compañeras, compañeros senadores, la información que nos ha dado la senadora Alejandra Barrales nos deja a nosotros con mucha claridad de la necesidad de que esto pueda tener agilidad y pueda resolverse este problema lo más pronto posible. El problema que hoy enfrenta Mexicana de Aviación no solo es un problema de recursos, endeudamiento, suspensión de pagos y riesgo de quiebra, es también un problema de afectación de derechos laborales de más de 8.500 trabajadores que perdieron su empleo a raíz del cese de operaciones que se dio en agosto del 2010. La deuda que hoy enfrenta Mexicana de Aviación, que constituye el principal motivo de la suspensión de operaciones, si bien impacta el desarrollo económico del sector, también es un conflicto que encuentra graves repercusiones en la cadena de servicios terciarios, especialmente turísticos y de comercialización de bienes y servicios de las empresas que usan este tipo de transportación o bien que requieren del servicio para impulsar el desarrollo regional. Esto profundiza aún más la problemática económica directa e indirecta de este sector empresarial. El problema, sin embargo, como lo señalamos en un principio, no solo el problema de la solvencia económica de la empresa aeronáutica. Esta es solo la consecuencia de un problema estructural, de fondo, que tiene que ver con una política de privatización de las empresas públicas a partir del impulso de un modelo económico que no responde a las expectativas del país, que terminó por trasladar a la iniciativa privada más de 1,000 empresas paraestatales en los últimos 30 años. En este proceso de privatización, del cual no quedó excluida Mexicana, el gobierno federal no cuidó la viabilidad financiera de los inversionistas, ni la factibilidad de la continuación y calidad del servicio, ni tampoco la estabilidad laboral de la inmensa cantidad de trabajadores que dependen directa o indirectamente de esta fuente de trabajo. La modernización de la aviación mexicana bajo este contexto de privatización de la empresa pública ha sido, a mi juicio, un desastre. Tan solo en los últimos 12 años se han registrado más de 10 aerolíneas quebrantadas o con suspensión de operaciones por diversos motivos. Entre estas se encuentran, además de Mexicana, Alma de México, Aviaxa, Avolar, Aerocalifornia, Nova y la aerolínea Azteca, solo por mencionar algunas, con la consecuente afectación laboral y social, económica, que ello ha representado para miles de trabajadores de las familias. Las empresas, al privatizarse, entraron en un esquema de libre mercado. El resultado fue una fuerte competencia de las líneas aéreas internacionales frente a las nacionales, que determinaron por imponer condiciones de mercado poco favorables para los nuestros, obligándolos a endeudarse para invertir, mejorar los precios y diversificar la oferta de servicios, generando con ello mayores pasivos y compromisos incumplidos, con un número importante de acreedores que terminaron por producir la situación deficitaria que concluyó finalmente con la quiebra y la suspensión de operaciones. En el caso de Mexicana, además de lo anterior, hubo errores de gestión importantes, la no intervención de lo necesario, decisiones de dirección imputables a la administración, despreocupación ante pasivos de corto y largo plazo, sin negociación alguna con los acreedores, desmantelamiento al priorizar las líneas de bajo costo, nuevas rutas y más frecuentes de viajes poco rentables. Por eso, estamos de acuerdo que ante la omisión que hasta esta fecha se ha manifestado a través de la autoridad aeronáutica para coadyuvar en la solución de este asunto, debe existir una posición más firme de esta Cámara de Senadores, como bien lo proponen los compañeros que suscriben este punto de acuerdo, para exigir al gobierno federal, a través de la Secretaría de Trabajo, Hacienda y Comunicaciones y Transportes, rindan un informe pormenorizado del estado que guarda actualmente el conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, su proceso de negociación y las medidas que han tomado para proteger los derechos laborales de los trabajadores. Sobre este particular, resulta fundamental que el Estado, durante este proceso de negociación,
cuide de forma fundamental que en la conciliación entre deudores, acreedores y nuevos inversionistas no se presente una disminución real de los derechos de los trabajadores, vía la extinción de los actuales contratos colectivos, lo que provocaría una situación verdaderamente trágica para los trabajadores de la aviación, que terminarían perdiendo derechos históricamente conquistados. Si son mermados los derechos de los trabajadores de Mexicana, el saldo revelará indirectamente al Estado mexicano como incumplidor de su obligación internacional de hacer respetar el derecho al trabajador, de los trabajadores y de las trabajadoras mexicanas, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización Nacional de las Naciones Unidas en 1966, en vigor desde el 76 y ratificado por México en 1981. Nos pronunciamos a favor de que en lo inmediato pueda resolverse el conflicto de Mexicana de Aviación, con una intervención más eficiente del gobierno federal a través de las autoridades aeronáuticas, en beneficio del desarrollo social y económico nacional, pero al mismo tiempo nos pronunciamos a favor de la constitución de una comisión especial, como han planteado los compañeros proponentes. Los derechos de los trabajadores son un patrimonio moral de la sociedad que deben ser tutelados y respetados por el Estado, por la iniciativa privada y por la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias, senador. Para hablar